Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Bueno, es un gusto estar nuevamente hoy con ustedes. Hoy los acompañamos desde el Parque de la Salud de Dos Quebradas. Estamos la doctora Ana Milena Coral y la doctora Carolina Giraldo. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante y que personalmente pues nos apasiona, y es acerca del sistema nervioso, ¿sí? Del sistema nervioso dependen muchas funciones de nuestro cuerpo. Como yo siempre le digo a los pacientes, el sistema nervioso es como nuestra torre de control. Entonces de él dependen muchas funciones que son conscientes y también inconscientes. Por ejemplo, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, la percepción que tenemos del entorno, las sensaciones, la percepción de temperatura, el equilibrio, nuestra visión, ¿sí? Que son visiones que son funciones que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo de estar pensando permanentemente en ellas para que se puedan desarrollar. Debido a que es nuestra torre de control, cuando se altera algunos de sus funcionamientos pueden generar muchísimas patologías.
Generalmente los pacientes pueden llegar a la consulta con síntomas muy vagos, mareos, dolores de cabeza, sienten alterado el estado de ánimo, pueden sentirse con mucha pesadez, con mucho sueño durante el día. Son síntomas que inicialmente pueden pensar que es dependiente de otros órganos, pero al indagar pueden ser del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, del sistema nervioso pueden depender alteraciones cognitivas también, tales como deficiencias en la memoria, en la atención, en la concentración, en el rendimiento cognitivo. Y también pueden haber alteraciones orgánicas, como cefaleas, como diferentes tipos de mareo, por ejemplo el vértigo central es dependiente del sistema nervioso. Entonces debemos tener a la mano y tenemos muchas herramientas que nos permiten diagnosticar patologías directamente relacionadas con nuestro cerebro. Es muy importante cuando se sienten este tipo de síntomas consultar para hacer una historia clínica completa en la cual se pueda indagar un poco más y pues poder descartar otro tipo de alteraciones orgánicas. Bueno, el sistema nervioso está conformado por estructuras especializadas. Entre ellas contamos con dos fundamentales, o que son las más conocidas, que está dividida en el cerebro y en el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están ya inervando nuestros músculos, nuestras manos. Sin embargo, esto es simplemente con fines anatómicos para comprender mejor cómo es el funcionamiento, pero desde la perspectiva funcional, realmente el sistema nervioso funciona como un todo. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo uso, siendo beneficiados de del funcionamiento de este sistema que se autorregula y coordina las funciones de muchos órganos del cuerpo. Uno de los sistemas que más se ve alterado, que más se ve impactado en el funcionamiento del sistema nervioso es el sistema endocrinológico. Por eso de este sistema pueden depender diferentes patologías relacionadas con las hormonas. Una de las causas más frecuentes, o una de las causas que podemos observar en enfermedades hormonales, es el hipotiroidismo. Esta es una enfermedad que se relaciona con antecedentes familiares y tiene pues una gran carga genética para desarrollarlo. Otras alteraciones están relacionadas con medicamentos, con algunas enfermedades autoinmunológicas, pero una de las causas que también puede desencadenar esta enfermedad es una alteración en el sistema nervioso, que es cuando el nervio vago, un nervio que nos ayuda a controlar y a regular los niveles de estrés, se ve afectado. Este nervio recorre nuestro cuerpo, sale del cerebro y atraviesa en la parte de nuestro cuerpo, de nuestro pecho, y va a finalizar inervando ciertas fibras del sistema digestivo. Entonces este es otro sistema que se va a ver alterado cuando hay alteraciones neurológicas. Y en el sistema de gastroenterología, en el sistema digestivo, lo que vamos a ver alterado es patologías como el colon irritable, la gastritis, también problemas de hipocloridria gástrica, que todo está causado no solamente por la parte de la alimentación, por la parte de los hábitos, sino por alteraciones del sistema nervioso. Es así como nosotros podemos constatar o podemos darnos cuenta de que existe un sistema nervioso propio en el sistema digestivo, que es el sistema mesentérico. Entonces, esta es la razón por la que muchas personas, cuando tienen ansiedad o cuando tienen depresión o están pasando por periodos de estrés agudo o estrés crónico, pueden presentar ciertas patologías gastrointestinales, como son los problemas de hipocloridria, es decir, que no se está liberando buena cantidad de ácido en el estómago y que esto impide la adecuada absorción de nutrientes, también impide la degradación de algunas proteínas, y esto hace parte pues ya de un síndrome que puede causar otros daños en partes distales del sistema digestivo. Si no se están procesando bien las proteínas en el estómago, entonces va a pasar un alimento mal digerido al intestino, y eso nos va a ocasionar también un intestino irritable o un colon irritable.
En las patologías gastrointestinales es muy importante determinar si están acompañadas de síntomas anímicos, como ya había mencionado, ansiedad, estrés excesivo, depresión, o hay personas que también pueden sufrir ataques de pánico relacionados por alteraciones en la comunicación de ese sistema que está ayudándonos en la parte digestiva y que no se está comunicando bien con el cerebro. Entonces, como podemos ver, el estómago no solamente cumple esa función de recibir alimentos, sino que también cumple una función endocrinológica relacionada con las hormonas. En nuestro estómago se están produciendo una hormona muy importante, que es la grelina. La grelina es una hormona que está directamente influida o relacionada por el sistema nervioso. Cuando nuestro estómago está lleno, está distendido de alimentos, va a producir una sensación de saciedad. El estómago va a desencadenar ciertas reacciones químicas y van a haber aumento en la percepción de material sólido en el estómago, y va a hacer que esta hormona se detenga, y eso va a ser lo que va a garantizar que la persona tenga una buena saciedad. Entonces, esto es una de las cosas que trataremos más adelante, sobre cómo nuestro sistema neurológico puede afectar nuestro peso, nuestro apetito y generar problemas endocrinológicos relacionados con la parte metabólica, como la diabetes y la obesidad. Conexión, conexión, conexión. Como estábamos hablando, la grelina es una hormona que está estimulada por el sistema nervioso, por la parte del estómago, y que esa va a ser una hormona muy importante en la regulación del apetito. Y esto a su vez pues en las conductas alimentarias, y esto en la ganancia o pérdida de peso. Entonces, cuando la persona tiene una alteración de su sistema nervioso desde la parte abdominal, también puede desencadenar otras funciones, otras alteraciones endocrinológicas, como la diabetes, porque el páncreas está directamente relacionado con los sistemas químicos del estrés. Cuando nosotros estamos estresados, liberamos una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona es la que nos permite regular la cantidad de estrés y nuestra respuesta frente a él. Es muy importante que todos seamos conscientes que todas las personas sufrimos estrés, ya sea el estrés de la vida cotidiana, estrés a diferentes niveles de intensidad, o podemos sufrir también de estrés agudo. El estrés agudo es una situación que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, muchas veces relacionadas con calamidades domésticas, como una muerte de un familiar, una pérdida económica, una situación que en nuestro entorno va a generarnos angustia y va a generar posiblemente angustia a otras personas también. En estos casos, las personas pueden aumentar síntomas endocrinológicos relacionados con el sistema nervioso, como es problemas gastrointestinales como la gastritis, también como problemas de colon irritable. Y esa es una razón muy importante para tener en cuenta que nuestro sistema emocional debemos de regularlo. Eso a través de diferentes técnicas que nos permiten ser conscientes de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos hacer para regular este sistema nervioso, como por ejemplo la meditación. La meditación, sobre todo, ayuda mucho. El mindfulness o conciencia plena es una de las técnicas que más evidencia científica tiene relacionado con temas de meditación, porque ayuda a procesar estas situaciones de estrés para que las personas puedan autorregularse, autogestionar sus emociones y vivir una vida más tranquila. Otras técnicas que se pueden emplear para la regulación del sistema nervioso es el ejercicio. El ejercicio físico, sobre todo cuando es ejercicio de fuerza, ejercicio muscular, como las pesas o ejercicios funcionales, ejercicios con bandas elásticas, posiciones de yoga que implica mantener la fuerza en los músculos.
Esto permite que nuestro sistema nervioso se esté activando porque nosotros podemos sentir dolor, también podemos sentir la percepción del cuerpo en movimiento, las sensaciones de flexibilidad. Entonces esto está activando nuestro sistema nervioso y eso no solamente va a garantizar el buen funcionamiento de nuestros músculos, sino también de la comunicación de este sistema nervioso entre él mismo, entre los nervios en el cuerpo y también con el cerebro. Otras técnicas que ayudan a la regulación del sistema nervioso, ya hay técnicas que son asistidas, que requieren de un profesional que tenga las habilidades y las competencias para hacer este tipo de terapias. Por ejemplo, está el tapping, que son unos movimientos de golpeteo en ciertas partes del cuerpo que ayudan a liberar las emociones y ayudan a gestionarla y a mejorar rápidamente situaciones de estrés. También existe la psicoterapia dirigida debe ser hecha por un profesional experto en el tema, puede ser un psicólogo, puede ser un médico experto en salud mental, puede ser un psiquiatra, o hay diferentes tipos de profesionales que se dedican a realizar estas intervenciones. Estas son muy útiles para que la persona aprenda a conocer cómo es el funcionamiento de su sistema nervioso y qué pautas específicas e individuales puede tomar de acuerdo al funcionamiento de su mente para mejorar su calidad de vida. Nosotros realizamos una técnica de autorregulación cerebral y del sistema nervioso que es el neurofeedback. Neurofeedback es una herramienta terapéutica complementaria que nos ayuda a regular el sistema nervioso para que tenga una respuesta adaptativa a las situaciones difíciles que se les enfrenta en el medio. Como ya habíamos hablado, las situaciones de estrés son inevitables en nuestra vida, pero lo que no es inevitable es poder hacer frente, hacernos responsables de estas situaciones, del mejor control de nuestras emociones, de aprender a gestionar nuestro tiempo, de aprender a conocernos a nosotros mismos, comprendernos y ser capaces de tener una vida con una mejor funcionalidad, siendo personas que podamos vivir en bienestar, con adecuado nivel de estudio académico. También la parte laboral, pues que es una área fundamental en nuestra vida, las relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares. Entonces nos damos cuenta cómo no es solamente una acción que debemos llevar a cabo para mantener nuestro sistema nervioso, son varias herramientas que debemos utilizar y algunas personas se van a beneficiar más de una que de otras. Entonces una de las cosas más importantes que todos deberíamos hacer para cuidar nuestro sistema nervioso es la alimentación y nos va a hablar la doctora Carolina acerca del tema de la nutrición para cuidar el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vemos el sistema nervioso interviene en el funcionamiento prácticamente de todos los otros sistemas? Y hay muchas herramientas que ayudan a mejorar su funcionamiento, ¿sí? Y hay otras muchas cosas que lo alteran, ¿sí? Que producen disfuncionalidad y que lo enferman. Por ejemplo, el tipo de alimentación que manejamos, ¿sí? Que es algo que diariamente puede estar generando un estímulo dañino para nuestro cerebro. Entonces, hablando específicamente de la alimentación, hay ciertos alimentos, ciertas sustancias que generan un efecto tóxico para el cerebro. Es el caso, por ejemplo, de los azúcares, ¿sí? Los azúcares procesados, como los azúcares blancos, el azúcar morena, todo lo que viene derivado de los paqueticos y todos los azúcares añadidos, los dulces, todo lo que viene de la pastelería, genera un estímulo que al hacerlo permanentemente genera estímulo tóxico para nuestras neuronas. ¿Sí? Entonces, además de que puede generar daños a nivel metabólico, como lo estaba explicando ahorita la doctora Milena, relacionado con el funcionamiento del páncreas, producir una diabetes, también puede generar, actualmente se conoce como la nueva diabetes, los deterioros cognitivos.
por ejemplo, como el Alzheimer, como el deterioro cognitivo leve, que están relacionados con el consumo de azúcares, que son tóxicos pues para el cerebro. Vamos a pasar a unos comerciales y ya seguiremos hablando de este tema. Conexión, conexión. Otro tipo de alimentos que genera un efecto inflamatorio a nivel del sistema nervioso y de otros sistemas que hemos hablado también son los lácteos, ¿sí? Los lácteos tienen que ver todo lo que es leche, queso, yogures, que generan un proceso inflamatorio a nivel del cerebro. Además, por todos los componentes moleculares y todas las sustancias que tienen estos lácteos, no ayudan pues con el procesamiento de todas las funciones cerebrales. Entonces siempre les damos la recomendación a los pacientes de manera preventiva o que ya tengan establecida un proceso patológico a nivel cerebral, que suspendan los lácteos. Culturalmente pues tenemos esa tendencia y está muy arraigada pues aquí en Colombia y en otros países, pero pues hay actualmente la evidencia científica que sustenta pues que no es lo más adecuado, ¿sí? Por el contrario, produce muchos efectos inflamatorios que no ayudan en los procesos pues de salud en nuestro organismo. También está el consumo de grasas saturadas provenientes, por ejemplo, de diferentes aceites vegetales, como es el tipo del aceite de girasol, del aceite de soya, de la canola, que muchos de estos pues, productos pueden que hablen pues como de sus beneficios, por ejemplo, de la canola, pero por el contrario generan pues muchos procesos vasculares que con el tiempo deterioran, por ejemplo, las capacidades cognitivas. Hay un tipo de demencia, por hablarlo así, que se llama una demencia vascular, que está relacionada directamente con el consumo pues excesivo de este tipo de grasas, asociado también a hipertensión y a problemas pues cardiovasculares que generan como un círculo vicioso que terminan por también dañar nuestro cerebro. Entonces en el consumo de grasas también hay que tener pues como esa precaución. ¿Qué se recomienda en la alimentación o qué alimentos podemos consumir que ayudan a nuestro sistema nervioso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de las grasas saludables. Como lo estaba mencionando, hay un tipo de grasas que dañan nuestro sistema, pero hay otro tipo que son benéficas, como es el tipo de los omega 3, los triglicéridos de cadena media, que son como el alimento de nuestras neuronas y que permiten que haya una mayor conectividad y una mayor sinapsis y redes entre ellas. Entonces, en los alimentos, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Sí? Por ejemplo, en el aguacate, en los frutos secos como las almendras, las nueces, los pistachos, en aceites saludables como es el tipo del aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de chía, que sirven para aderezar, por ejemplo, los vegetales y que el consumo diario pueden beneficiar patrones cognitivos y emocionales, ¿sí? También el consumo de vegetales diariamente. Sí, cuando hablo de vegetales siempre se recomienda que sean crudos, debido a que el proceso de cocción elimina muchas sustancias, muchos antioxidantes, es como si los mataran, ya no tienen efecto, y los vegetales en su composición solo queda el carbohidrato que no genera pues mayor beneficio para la salud. Entonces se recomienda que entre más ensalada cruda
se pueda consumir es mejor y que se haga diariamente, que se haga como un hábito siempre, por ejemplo en horas del almuerzo, tener un consumo de vegetales. Se recomienda que entre más colores y entre más variedad es mucho mejor, porque cada vegetal, dependiendo de su color, aporta diferentes oligoelementos, vitaminas y antioxidantes a nuestro cuerpo. Entonces, siempre de pronto hay la tendencia a utilizar los mismos vegetales, los mismos, lechuga, zanahoria, tomate, ya no más. Entonces, es una invitación a que puedan variar, a que puedan explorar en todos los vegetales, porque tendremos diferentes beneficios. Cuando no lo hacemos, empezamos a tener muchas deficiencias de vitaminas, por ejemplo, de vitamina C, de diferentes elementos como el zinc, como el selenio, debido a no consumir los alimentos que los contienen. Entonces, esta es la importancia de la variedad. También el consumo de fruta es muy beneficioso, a tener en cuenta también aquí la variedad, ¿sí? Y que sean frutas que tengan el menor índice glicémico. Cuando hablo de esto es como el menor contenido de azúcar, por decirlo así. Entonces siempre también hay la tendencia cultural de consumir las más dulces, entonces banano, o la papaya y nada más, ¿sí? Entonces aquí también es impulsar la variedad, tener consumo, por ejemplo, de melón, de kiwi, de uvas, que también aportan diferentes vitaminas que ayudan a nuestro cuerpo, ¿sí? Hablando de estas vitaminas, hay unas vitaminas que son muy importantes para nuestro sistema nervioso, tales como la vitamina B12 y la vitamina D, ¿sí? La vitamina D es una vitamina hidrosoluble que se activa con la exposición al sol, ¿sí? De aquí la importancia de que nosotros podamos exponernos al sol. Actualmente, con el tema de la pandemia, hay otra pandemia que es la deficiencia de la vitamina D. Lo estamos viendo muchísimo en las consultas. Llegan a pacientes con unas deficiencias tremendas de vitamina D por el tema del encierro, porque no se exponen al sol. Y esto genera muchas alteraciones a nivel de sistema nervioso, alteraciones cognitivas de la memoria, de la atención, o también alteraciones emocionales con tendencia a tener el ánimo disminuido, a tener síntomas depresivos. Entonces, una forma natural pues de adquirir la vitamina D es exponernos al sol. Se recomienda que haya una exposición diaria de al menos 10-15 minutos, ojalá en horario de la mañana, donde pueda exponerse la piel para que pueda tener una mayor absorción esta vitamina que trae tantos beneficios para nuestro organismo. Vamos a seguir con estas notas saludables y continuaremos hablando con la doctora Milena de este tema. Conexión, conexión, conexión. Bueno, el tema de la suplementación con vitaminas es muy importante que sea realizada de forma supervisada. Nosotros vemos tanto las deficiencias de vitaminas como también excesiva suplementación de vitaminas, que esto también puede ser perjudicial. Una de las principales vitaminas que vemos que tiene este inconveniente es la vitamina B12. La vitamina B12 en cantidades elevadas también puede generar efectos adversos neurotóxicos, y en otras personas que tengan otras alteraciones de salud puede generar complicaciones. Entonces es muy importante que no se automediquen con esas suplementaciones de complejo B, de forma que no se hayan realizado un examen de sangre, o que de forma clínica el médico haya determinado que hay una deficiencia, ya sea por baja ingesta, por ejemplo, como es el caso de personas que son vegetarianas o veganas, que requieren hacerse esta suplementación, pero es importante que sea bajo un seguimiento con exámenes de laboratorio para que no vayan a haber estas complicaciones. Otra suplementación muy importante es el consumo de omega 3.
El omega 3 está presente principalmente en los pescados de agua fría, especialmente en ellos que se alimenten de fitoplancton. Algunos animales que son de criadero de pronto no van a tener las mismas concentraciones de omega 3 que el pescado salvaje, digámoslo así. Otra fuente de omega 3 que podemos encontrar en nuestro medio son las semillas de chía y las semillas de linaza. Sin embargo, es más recomendable consumirlas en aceite porque van a tener una mayor concentración de estos ácidos grasos. El consumo de ácidos grasos es importante porque ellos van a ser parte de la membrana celular y esta célula, esta neurona, está formada por estos ácidos grasos. Entonces, dependiendo de la grasa que le aportemos a nuestro cuerpo, va a ser la calidad de la membrana de la célula y dependiendo de la calidad de la membrana de la célula va a ser la interacción o la comunicación en la transmisión del impulso eléctrico y del impulso químico. Además de las ayudas suplementarias en cuanto a la alimentación, en cuanto a estilos de vida saludable como el sueño reparador, el ejercicio, nosotros contamos con una herramienta muy útil en el manejo de trastornos de la ansiedad principalmente o problemas de estrés crónico, que es el neurofeedback. El neurofeedback es un tipo de entrenamiento cerebral que permite regular las ondas eléctricas que se están generando en el cuerpo de forma que estén en un estado de mayor tranquilidad y bienestar. Eso lo que permite, lo que ayuda al cuerpo es a tener una mejor respuesta frente a diferentes estímulos. Algunas de las causas de ansiedad, por ejemplo, que nosotros podemos evidenciar es la falta de atención. Entonces la inatención puede deberse a dos cosas. Una es que estemos desconcentrándonos o desatentos por cosas exteriores, de pronto por los ruidos externos, por conversaciones de otras fuentes o por estímulos visuales, por movimientos que distraigan a la persona. Pero vemos más comúnmente las dificultades en la concentración interna. Entonces la persona, aunque nosotros la vemos en el consultorio, la vemos presente, tiene ciertas ausencias donde se pierde concentrándose o desconcentrándose en medio de sus pensamientos y generalmente son pensamientos relacionados con ansiedad, con desenlaces catastróficos a situaciones de la vida cotidiana que en realidad tal vez nunca sucedan. Y es así como vemos una alteración en el pensamiento que nos está generando una alteración en el sistema nervioso, en este sistema electroquímico que no solamente se tienen en cuenta los impulsos eléctricos, sino los neurotransmisores, hormonas, está muy involucrado, es un sistema complejo que no lo podemos dividir, que aunque nosotros en la carrera, en la anatomía lo vemos como sistemas separados, realmente no puede funcionar por partes. Un ojo con su nervio óptico no va a funcionar si no tiene esta red de comunicación intacta y si su parte del cerebro que capta esta información no va a estar bien. Entonces es por eso que el neurofeedback permite entrenar estas señales eléctricas, pero no solamente es un tratamiento con neurofeedback, es implementar otras estrategias para mejorar el sistema cognitivo y la parte mental y tener un sistema nervioso sano. Entonces lo que nosotros hacemos en una consulta, sobre todo de ansiedad o problemas de concentración o atención, es primero hacerle un estudio que se llama mapeo cerebral, que nos permite identificar cómo está el cerebro en ese momento, cómo está su red eléctrica de comunicación interna cerebral, cómo se encuentra en este momento. Y poder identificar focos donde haya mayor intensidad, que estén generando problemas de ansiedad o problemas de estrés intenso o incluso dolores de cabeza. En algunas personas pueden haber tinnitus o pitidos en los oídos que van a ser alteraciones de este sistema. Y también podemos implementar otras estrategias que son muy importantes como la psicoterapia en estos procesos de autorregulación emocional, porque muchas personas aún se les dificulta identificar sus emociones, ser consciente de cuando tienen ansiedad, ser consciente de cuando tienen rabia, de cuando están avergonzados o culpables, y estos son aspectos muy importantes que es la inteligencia emocional, ser consciente de cuáles son las emociones que tenemos y por qué fueron desencadenadas, si fue por una situación que lo ameritaba, que si fue algo que realmente podría generar esta situación de ansiedad
o miedo, o si de pronto es una exageración, una distorsión de nuestra mente que nos está haciendo ver las cosas diferentes. En estos casos es muy importante que un profesional externo que no tenga un vínculo emocional con la persona le ayude a ver esta situación y le ayude a reinterpretarla para que pueda establecer una mejor respuesta frente a esta problemática. Al ser un programa integral es muy importante la boca. Muchas personas tienen infecciones bucales que están alterando el sistema neurológico y las personas no lo consideran así. Entonces, focos infecciosos que van a estar localizadas en dientes, en piezas dentarias que se van a relacionar con órganos o con sistemas. Y al estar tan cerca a nuestro cerebro, pues por continuidad puede afectarse más fácilmente el cerebro. Igualmente el uso de metales pesados en boca, de amalgamas, también problemas en la higiene dental. Hay muchas personas que no se han descuidado de pronto de la higiene dental. Muchas personas vemos que por el trabajo, porque no han tenido de pronto el hábito, poco a poco van perdiendo sus dientes y realmente en este punto pues es algo que podemos evitarlo nosotros desde edades muy tempranas. Esto es algo que debemos empezar desde los niños, incluso pues desde los bebés, con sus encías, con su salud bucal, hasta el fin de la vida. O sea, la boca es el punto de entrada de de nuestros alimentos, de nuestros medicamentos, del agua, de cuando hablamos, de nuestra forma de comunicación. Entonces es muy importante que para cuidar el cerebro tengamos una buena salud mental y acudamos a odontología, al menos a realizarnos la profilaxis dental o la limpieza dental de forma frecuente. Cuando hay problemas, por ejemplo, de exceso de amalgamas o de metales en boca u otro tipo de metales en el cuerpo, nosotros vemos como en el mapeo cerebral, en la recepción, en la captación del impulso eléctrico, se ven estas alteraciones. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta que los metales en boca van a tener un impacto a nivel cerebral, sobre todo cuando estamos expuestos a las ondas electromagnéticas, y realmente casi todo el tiempo estamos expuestos a ondas electromagnéticas, ya sea por las señales eléctricas del celular, del Wi-Fi. Y esta es otra de las recomendaciones que nosotros les damos a nuestros pacientes que ingresan al programa de neurofeedback, y es eliminar en la noche las conexiones eléctricas o de Wi-Fi para que no vayan a interferir con nuestras ondas eléctricas cerebrales normales. Entonces, como vemos, el sistema eléctrico del cuerpo es un sistema muy grande que, como la electricidad, no podemos verla, pero no podemos verla de forma directa, pero la podemos ver de forma indirecta cuando nos movemos, cuando sentimos, y también influye mucho en nuestras emociones. Entonces, como vemos, este sistema complejo es algo que si no se cuida se va a deteriorar, pero que si se entrena también va a tener una buena calidad, un buen funcionamiento. Y el entrenamiento puede ser a diferentes niveles. Entonces es como el entrenamiento físico. Hay personas que hacen un entrenamiento de caminar y se sienten bien con este entrenamiento, pero hay personas que les gusta el alto rendimiento, que les gusta tener objetivos un poco más grandes a nivel deportivo, entrenamientos ya de tipo fuerza, tipo pesas más intenso, o yoga que sea en un nivel más avanzado. Asimismo es el cerebro, tenemos diferentes herramientas para entrenarlos. Una herramienta puede ser leer, simplemente leer, meditar, pero hay estrategias más especializadas que permiten llevar a nuestro cerebro a un mayor nivel, y una de ellas es el neurofeedback, que volveremos más tarde para continuar con este tema. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Como vemos, hay muchísimas herramientas que nos ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. La clave que tal vez nosotros hemos visto en la experiencia que hemos tenido es manejar cada uno de estos puntos, ¿sí? Una sola intervención no genera
tanto impacto como el conjunto de ellas. Entonces hablamos de mejorar los hábitos de alimentación, hablamos de realizar actividad física, hablamos de mejorar toda la salud bucal, en todo lo que mencionó la doctora Milena, hablamos de controlar nuestros niveles de estrés y tener una mejor gestión emocional, todo el tema de la suplementación a nivel de vitaminas es súper importante. Cuando hay deficiencias empieza a haber tropiezos en el avance de los pacientes, entonces es muy importante que sea una intervención integral, sea una intervención multidisciplinar. El tema del manejo de las emociones, el acompañamiento psicoterapéutico, que a veces las personas tienen pues como cierta tendencia a rechazarlo, es muy importante. Alteraciones como trastornos de ansiedad y trastornos depresivos necesitan el acompañamiento psicoterapéutico, se necesita indagar un poco más en las emociones y de esta manera también poder acompañar al paciente y llevarlo pues a un estado de mejoría en su salud. La técnica de la intervención pues del neurofeedback es otra herramienta que en conjunto con todo lo que hemos mencionado puede ayudar mucho a los pacientes en el tema cognitivo y a mejorar ciertos estados emocionales como la ansiedad, ¿sí? Como lo mencionaba la doctora Milena, el neurofeedback está direccionado a mejorar el funcionamiento eléctrico a nivel cerebral, ¿sí? Entonces nosotros tenemos algo que se llama conexiones neuronales, ¿sí? Que es como la conexión entre neurona y neurona se hace a través de un estímulo eléctrico por el cual también se liberan ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores que hacen que el cerebro funcione en red y que se puedan pues dar como todos los funcionamientos básicos a nivel cognitivo y de procesamiento sensorial y a nivel motor. Hay diferentes tipos de ondas cerebrales o de estos estímulos eléctricos. Hay ciertas ondas que son de baja intensidad, sí, de baja frecuencia, y hay unas que se aumentan. De este tipo de onda depende nuestros procesos cognitivos y nuestro estado emocional. Ondas más bajas del tipo delta, teta y alfa nos permiten estar en estados de conciencia tranquilos, estar en reposo, llegar a estados de sueño profundo, por ejemplo, estar en estados de tranquilidad. Ondas de más alta frecuencia como las beta o gamma nos permiten estar en una atención directa, nos permite hacer procesos cognitivos como el aprendizaje, ¿sí? Nos permite elaborar pues trabajos más específicos, nos permiten leer, nos permiten hacer funciones matemáticas. Entonces cada tipo de onda tiene un nivel cognitivo diferente, ¿sí? Para cada momento se debe activar cierto tipo de onda, ¿sí? Cuando yo estoy en un estado de tranquilidad, me voy a ir a dormir, no tiene por qué activarse, por ejemplo, una onda beta o una onda gamma. Cuando esto ocurre, puede haber alteraciones del sueño. Entonces, el neurofeedback entra a entrenar ese tipo de ondas para que se activen cuando se tienen que activar y para que se desactiven cuando deben estar desactivadas. El proceso acá en los parques de la salud, para conocer un poco más pues de este entrenamiento, siempre se les recomienda realizar una consulta médica para que se pueda orientar el paciente desde todas estas perspectivas pues que hemos hablado, porque como les comentamos, no todos los pacientes son candidatos para las diferentes terapias. Hay unos que se benefician más de unas y otros
pues de otro tipo de terapias, y también la necesidad de hacer pues estudios de laboratorio o imágenes diagnósticas que nos permitan orientar pues el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Fue para nosotros muy grato estar con ustedes acá hablando de este tema que en otras oportunidades también hemos tenido pues la ocasión de hablar. Entonces seguiremos con ustedes y les damos un saludo a todos.